pretendían la llegada a la Antártida. Eh, la cuestión es absolutamente interesante y hace a los intereses nuestros, según bueno, lo que lo que muchos ven y lo que digamos y lo que se explica desde el gobierno argentino ante la reacción ante esto. Le pedí al doctor José Luis Flores, que es docente titular de la Cátedra de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Cuyo, aquí en San Luis, eh, que nos atiende, nos quiere explicar un poco esta situación que se ha generado con el planteo que hace el gobierno chileno. El doctor José Luis Flores, como ustedes saben, es además juez de la Cámara Penal número 1 de aquí de San Luis. Doctor Flores, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario. ¿Cómo está usted? Muy Mucho bien, gusto. gracias por atenderme, doctor. Las cuestiones del derecho internacional son complejas. Este, y a veces difíciles de desentrañar para el común, máxime cuando no tenemos nosotros tanta cercanía con la información vinculada con las cuestiones internacionales, ¿no? Así es, sí. Este, cómo analiza usted el planteo que se ha efectuado y qué cree que puede llegar a acontecer, doctor? Bien, tengo un poquito de eco, pero voy a intentar de superar eso. Eh, lo importante de esto es saber que nosotros, primero, no nos percibimos culturalmente como un país esencialmente marino. Con la nueva plataforma que la Argentina ha logrado que sea reconocida en los ámbitos internacionales a 350 millas de la costa, para hacerlo sencillo la explicación, nuestro país tiene alrededor de 6 millones de kilómetros en el mar, por los 3 millones de kilómetros que tiene de territorio en tierra firme. Así que imagínese usted lo que significa para nosotros digamos, los derechos que tiene la Argentina en cuanto a soberanía, que tiene características particulares cuando se trata de esta zona marina. eh, ¿Qué importancia tienen dentro de nuestra cultura? Lo escuchaba recién hacer referencia a los estudios del doctor Volpe, que son también de perspectiva económica, y es así. Lamentablemente, el no habernos percibido oportunamente como un país esencialmente marino hace que nuestra actividad en el mar no represente la actividad más importante y afrontemos algunas otras dificultades. Lo que usted decía es correctísimo. Los problemas del derecho internacional son, primero son graves, eso lo podemos ver en las noticias a nivel general, son trascendentes para cada uno de los países y no siempre de fácil solución. Lo importante de todo esto, tratándose de la plataforma continental, que para que la gente nos entienda estamos hablando del subsuelo marino, o sea, esa porción del territorio que está por debajo del agua y que se extiende según la Convención de los Derechos del Mar, que es el derecho internacional que regula este espacio marino, hasta las 200 millas en el menor de los casos, o sea, aun cuando no fuera, podemos decir, este faldeo sumergido del continente, no llegar a 200 millas que son, para que la gente entienda, unos 400 kilómetros desde la costa, pero que puede extenderse hasta los 350, que es lo que la Argentina ha solicitado, en virtud de que geográficamente, o sea, de la morfología digamos, del territorio sumergido, lo permite, y se extiende aún más allá de las 350 millas. Pero la convención establece que como máximo son 350 millas lo que puede reivindicar un país costero, ribereño, dice la convención. Entonces, allí, en conjunción con una serie de dificultades limítrofes que hemos tenido históricamente con Chile desde el siglo XIX, que quiso ponerse en términos de acuerdo, ya por el Tratado de 1881, donde fíjese usted hasta dónde trasciende un error gramatical o semántico en la construcción de un tratado, ¿no? Hablar de las altas cumbres que dividen las aguas, se decía en aquel momento, y son dos sistemas distintos para delimitar sobre una montaña un Claro. límite entre dos naciones. Sin Claro, porque embargo, en no aquella época, necesariamente las altas cumbres coinciden con la divisoria de aguas, claro. exactamente, exactamente. Podemos pensar que eso tuvo como repercusión la crisis que tuvimos con Chile en 1979, Ajá. que nos llevó
Es más, nuestra ciudad, yo con pocos años en aquel momento, recuerdo de tener algunas alarmas frente a posibles ataques aéreos, en fin, ese Sí. tipo de cosas que nos pasaron tristemente en la historia latinoamericana. En este sentido, quiero decir, en el siglo XIX fue importante la tierra, pero hoy, y sobre todo ahora, termina siendo muy significativo los recursos que, como usted iba señalando, representan en la plataforma continental, en este caso, para los países. Desgraciadamente la Argentina no tiene un desarrollo técnico y una capacidad de explotación adecuada a la plataforma que hoy tiene. Pero vamos al conflicto. Esto como para poner un poco el contexto. El conflicto no es menor. Si bien, dada la superficie enorme que tenemos de plataforma continental reconocida por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas hace un par de años, después de un arduo trabajo de 20 años que hizo nuestra política exterior, podemos decir que esta porción de territorio que aparece como en conflicto a partir del decreto del presidente Piñera, a la que ellos llaman media luna, cuña, una cosa así, y que se excede de los límites de la adyacencia de ambas plataformas continentales, termina siendo prácticamente simbólico frente a los 6 millones de kilómetros que incluso reconoce plataforma continental en torno a las Islas Malvinas, Sandwich, a la Antártida, en fin, una serie de cuestiones que han sido un paso de reivindicación territorial de Argentina muy significativo. Sin embargo, no se puede tolerar, porque, o al menos pacíficamente, desde el punto de vista de la política internacional y del derecho internacional, pues eso pone en tela de juicio todo lo que se ha logrado si no se hacen los reclamos oportunos. Hay que tener en cuenta que la ley que reconoce nuestro nuevo territorio, la ley interna, usted hizo referencia, es del 2020, Sí. pero es la cumbre de un proceso que tiene más de 20 años de trabajo, que no es solamente jurídico, sino claramente científico. Fíjese usted que las tecnologías que se han ido utilizando para definir la plataforma continental han ido variando durante estos últimos tiempos. Antes simplemente se hipotetizaba y se decía, bueno, hasta los 200 metros de profundidad, porque tampoco había tecnologías que permitieran hacer otro tipo de mediciones. Sin embargo, hoy eso ya es independiente de la profundidad y se habla de que hasta donde se puedan reconocer determinadas características morfológicas de la superficie marina, ¿no? Hay esas 350 millas que usted nos Claro. mencionaba recién. Exactamente. Entonces la convención ya jurídicamente dice, bueno, se podrá reivindicar, pero por hasta las 350 millas. Fíjese qué importancia tiene esto, que países como Perú, como Chile, no tienen plataforma continental porque la morfología hace que rápidamente, una vez sumergido el continente en el agua, caiga lo que se llama el talud continental, que sería el abismo marino, y allí termina técnicamente la plataforma. Sin embargo, la convención jurídicamente les reconoce hasta las 200 millas la posibilidad de, podemos decir, de la explotación, aunque en el abismo marino termina siendo muy compleja y difícil, ¿no es cierto? En el caso nuestro, nosotros tenemos un faldeo continental sobre el Atlántico sumamente amplio. Y hemos podido resolver nuestros problemas con países adyacentes, como en el caso de Uruguay, que también tiene una plataforma que se extiende a la par de la Argentina, y que se ha resuelto sin mayores inconvenientes. Resulta ser que en el proceso con Chile, la dificultad tiene que ver con que se han firmado en medio una serie de tratados, usted recordará tal vez allá por los años 84, más o menos 1984, que se firma un tratado que involucra 3 islas, en este momento me acuerdo del nombre de 2, Lennox y Picton, allá en el canal de Magallanes. Sí. Entonces, de soberanía chilena termina siendo eso. Ellos proyectan eso, más las islas, no me acuerdo en este momento, tiene un apellido, Rodríguez creo que son, es un conjunto de islas del sur de Chile, y proyectan sus 200 millas marinas, y en ese sentido involucra parte de lo que ya es reconocido por los organismos internacionales como plataforma continental que le corresponde a la República Argentina. Es allí donde se fija el conflicto. Ahora es cierto otra cosa.
Fíjese usted que en el lenguaje periodístico estuve mirando un poco qué es lo que decían los medios chilenos y algunos medios argentinos, y advierto que esto que está sucediendo está de alguna manera vinculado a posiciones de gobiernos y no de estados. El derecho internacional no está destinado a coordinar gobiernos, sino destinado a coordinar estados. Y las políticas exteriores no son decisiones puramente gubernamentales, sino que son políticas de estado. Y en ese sentido se advierte algún componente político que distorsiona tal vez la oportunidad y el modo entre, digamos, para resolver este tipo de, a lo mejor, desencuentros o desacuerdos. Fíjese usted que desde el punto de vista personal entiendo de que este problema que debería ser llevado ante los foros internacionales, en este caso el Tribunal del Mar, que establece la misma Convención de Derecho del Mar, le da un pronóstico bastante positivo a la República Argentina porque nuestro trabajo ha sido desarrollado durante todo este tiempo con el recurso científico, con el recurso jurídico, básicamente, y Chile, según sostienen ellos en su tesis, lo que he podido saber, es que ellos se han opuesto en cada oportunidad. Más allá de eso, no hay de Chile ningún otro esfuerzo de orden técnico, ni dentro de los organismos competentes, como la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que indiquen que hayan prestado la atención anterior que corresponde al asunto. Entonces, me da por pensar claramente que hay un componente político o tal vez de oportunidad política, como lo han señalado algunos internacionalistas, que debe ser considerado. Para generar este problema, digamos, Claro. ahora como una cuestión de generar unión en la población de Chile, Claro, en diferencia. Ahora, doctor, sí. el gobierno ha dicho aquí en la Argentina que Chile aceptó pacíficamente todas las observaciones que se fueron formulando y que terminaron con este proceso que fue la ley de hace 2 años que usted nos mencionaba. Es decir, que no hizo reclamo y siempre estuvo de acuerdo con lo que ha habido haciendo la Argentina, entiendo, en la aplicación del acuerdo aquel que evitó el enfrentamiento armado en los 80. Hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, en la tesis argentina, según incluso lo ha manifestado la Cancillería, no hay rastros de la oposición de Chile, que no sería lo mismo que estar de acuerdo. El no haber reclamado oportunamente en el derecho internacional también termina teniendo un efecto jurídico, o sea, no oponerse a una determinada cuestión. Eso dice la Cancillería argentina, yo no tengo ninguna razón para no creerlo, pero si nosotros lo confrontamos con la tesis chilena, ayer escuchaba al ex canciller Walker y al actual canciller Alamán en Chile, donde ellos sostienen lo simétricamente opuesto, ¿no es cierto? Ellos dicen que en toda oportunidad han planteado su objeción para que no les sea oponible la decisión de la Comisión de Límites. Es algo que yo no le podría responder si no es con los documentos en la mano, y le aseguro que deben ser muy pocas personas que los puedan tener y valorar, ¿no es cierto? Sin embargo, sí entiendo que la calidad de las podemos decir, de las conclusiones que implica, porque no es un fallo, como se ha hecho mención, es una conclusión positiva para la República Argentina de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que es un organismo de Naciones Unidas, es un documento de una entidad probatoria que posiblemente o me permite hacer un pronóstico positivo sobre el resultado del conflicto internacional dentro de los fueros internacionales. No hay ninguna posibilidad, y espero tener toda la razón, que no quiero parecer presuntuoso, pero por lo que voy a decir, no hay ninguna posibilidad de que esto termine en un conflicto armado, como no sea por un desquicio de los que ya nos han pasado. Recordemos que el conflicto del 79 no fue nada más y nada menos, de 1979, que no fue nada más y nada menos que pretender validarse dos gobiernos irregulares de la República Argentina, como de la República de Chile, en momentos de crisis para la, digamos, continuidad de esas dictaduras. Y nos terminamos afrontando con violencia o cuasi violencia esta diferencia. Hoy el sistema de Naciones Unidas obliga, y los pactos deben ser cumplidos, entre ellos la Carta de Naciones Unidas como principal, a que todas las diferencias que existen entre los estados se resuelvan por los medios pacíficos, que son varios y que son útiles,
para resolver este tipo de cuestiones. La tradición latinoamericana ha sido bastante sólida en ese sentido, salvo, y acá voy a hacer un poquito, le voy a poner un poco de picor a lo que digo, salvo en la coherencia de la política exterior chilena, que ha terminado con efectos violentos o cuasi violentos con todos sus países límites. Claro. Recordemos la guerra del Pacífico, Claro, Perú-Chile, la pérdida de Bolivia de la salida al mar, los conflictos con la República Argentina. Y no nos olvidemos que hay una zona muy importante de hielos continentales en la provincia de Santa Cruz, que también ha sido desconocida a partir de los mapas que ha autorizado un decreto presidencial, que no deja de ser más que eso, contra una ley soberana como es la que se ha dictado en el Congreso de la República Argentina. Son dos cosas distintas. Ahora, doctor, un disculpe. político-administrativo y el otro es una expresión soberana del Estado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y se han desconocido las pretensiones o al menos los litigios o los desacuerdos que todavía quedan pendientes de resolver, ¿no? Doctor, para finalizar, entonces, ¿usted no ve la posibilidad de que, salvo, bueno, un proceder inconsulto, esto pudiera derivar en acciones armadas? Por todos los caminos, digamos, que hay previos al planteo de esa naturaleza, y que han sido mencionados expresamente incluso por el canciller chileno, cuando ha dicho los otros días que están todas las instancias para la negociación abiertas, ¿no? con la Argentina por este tema. Ahora, esto marca sí un aspecto, una pretensión y sienta un precedente para futuros reclamos, ¿o no? Si la Argentina no procediera adecuadamente, digamos, en las respuestas. La Argentina tiene todos los elementos para sostener su tesis de manera muy digna en todos los fueros jurídicos internacionales. Lo que también me da por pensar y analizar, ya un poquito excediéndome en mi condición de profesor de Derecho Internacional, pero creo que no puedo dejar de decirlo. Si usted analiza el despliegue argumental de Chile en la conferencia de prensa del ministro Alamán, del canciller, que con toda decencia y con mucho tono diplomático se expresó, advierte la tautología enorme que implican los argumentos chilenos. Son todos, es como si yo dijera, no puedo robar lo que es mío, no puedo apropiarme de lo que es mío. Eso efectivamente. No es un argumento lógico. Nadie se apropia de lo que es propio, dice. Incluso hace alusión a la posición que han venido teniendo sus antiguos presidentes o cancilleres. Y bueno, eso no termina de ser una argumentación seria. La República Argentina está refiriendo a un pronunciamiento de una comisión que depende de Naciones Unidas, después de un proceso científico, jurídico, complejo, como es la delimitación de la plataforma continental. O sea, estamos frente a una, podemos decir, a una argumentación de barrio y una prueba un poco más de mayor categoría. Es algo que se debe analizar en el discurso de Alamán. Yo les propongo a las personas que traten de encontrarlo y se da cuenta uno de que está discutiendo con él mismo, con los argumentos que utiliza. Doctor, muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias por su dedicación. Muchas gracias. Gracias a usted, Mario, que esté muy bien. Espero haber sido claro. Bueno, muchas gracias. El doctor José Luis Flores, que es docente titular de la Cátedra de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Cuyo, aquí en San Luis, estuvo en Nada Secreto en Radio Universidad.